Buen día, mi nombre es Eileen Navarro. Les voy a hablar el día de hoy sobre la práctica de laboratorio número 5, la cual expone el estudio experimental de la inducción electromagnética utilizando un sistema de bobinas coaxiales. El propósito fundamental consiste en analizar cuantitativamente cómo interactúan los campos magnéticos variables con los circuitos cerrados, fundamentándose en el fenómeno de inducción descubierto por Faraday y Henry. A lo largo de la presentación se contrastarán los datos obtenidos en un montaje físico de laboratorio contra aquellos generados mediante modelos analíticos y un simulador virtual. Objetivos. El objetivo general de la práctica consiste en analizar de forma experimental el comportamiento del campo magnético y de la fuerza electromotriz, FEM, inducida a lo largo del eje axial de una bobina circular. Este análisis se realiza en función de la distancia de separación entre los dos centros geométricos, manteniendo en todo momento una corriente de alimentación constante. De manera específica, se busca verificar la variación cuantitativa de la FEM inducida al desplazar la bobina secundaria, registrar las diferencias de potencial para cambios sucesivos de 1 centímetro y finalmente comparar los valores experimentales frente a los teóricos, evaluando el porcentaje de error. Para llevar a cabo la fase física del experimento, se utilizaron dos bobinas anulares coaxiales, una primaria y una secundaria, de 320 vueltas cada una, encargadas de generar el campo magnético y detectar la fuerza electromotriz respectivamente. El montaje se completó con una fuente de poder de corriente alterna regulable, un amperímetro conectado en serie para fijar la corriente en 1.5 amperes y un voltímetro en paralelo para registrar las inducciones en el tiempo real. Para la medición espacial se empleó un sistema de medición axial con una regla graduada. Procedimiento experimental en el laboratorio. El desarrollo en el laboratorio se estructuró de manera secuencial. Inicialmente, en la fase de montaje y seguridad, se alinearon ambas bobinas sobre un mismo eje central, requiriendo la aprobación del profesor para energizar el sistema. En la fase de calibración, se encendió la fuente y se fijó un control estricto de corriente de 1.5 amperes exactos durante todo el desarrollo de la prueba. Durante la toma de datos, se partió de una distancia inicial, se desplazó la bobina secundaria gradualmente cada centímetro, registrando la caída de voltaje inducido hasta que éste tendiera a 0 voltios. Procedimiento experimental en la simulación. Se ejecutó este procedimiento en un simulador virtual. La configuración inicial del software requirió el ingreso de los mismos parámetros físicos reales: una permeabilidad al vacío preestablecida, 320 vueltas para cada bobina, corrientes de 1.5 amperes, un radio de 0.065 metros. Al simular el desplazamiento axial desde los 0.065 metros hasta los 0.145 metros, se extrajeron directamente los valores ideales de la fuerza electromotriz inducida en voltios y del campo magnético, los cuales fueron convertidos posteriormente en Tesla para su comparación directa. Es importante señalar que esto se realizó en dos simuladores distintos para cada una de las medidas, es decir, el campo magnético y la fuerza G. Análisis de datos, relación y modelo teórico. El procesamiento de los datos evidenció una relación física inversamente proporcional. Se comprobó empíricamente que al aumentar la distancia axial, tanto en la fuerza electromotriz como en el campo magnético disminuye, validando los fundamentos de las leyes de Biot-Savart y las de Faraday al presentar un menor flujo magnético a mayor separación. En los resultados del laboratorio, la fuerza electromotriz bajó de 0.95 voltios a 0.15 voltios y el campo magnético decreció proporcionalmente. Por otra parte, la validación digital arrojó una coincidencia matemática exacta con el modelo teórico, logrando un 0% de error gracias a que el entorno del software produce las condiciones ideales sin pérdidas. Análisis de discrepancias y errores en el laboratorio. Al contrastar las mediciones físicas con el laboratorio teórico, se registraron discrepancias significativas. Se documentó un error relativo promedio de 64,91% para la fuerza electromotriz inducida y 61,68% para el campo magnético. El análisis de causa identificó que el principal factor radica en la diferencia de lectura de los equipos. La teoría emplea valores de corriente pico, mientras que los multímetros miden valores eficaces, introduciendo por sí solo una desviación base de 29,29%. El margen de error restante se le atribuye a factores físicos reales que no son previstos por la fórmula ideal, tales como son la caída de tensión por resistencia propia del cobre, desfases posicionales al mover la bobina manualmente e interferencias electromagnéticas presentes en el ambiente. Conclusiones finales. Se demostró con los datos que al aumentar la distancia entre las bobinas, tanto la fuerza electromotriz como el campo magnético disminuyen rápidamente. También se comprobó la alta confiabilidad del simulador virtual, el cual, al no sufrir interferencias del mundo real, como ruido eléctrico, calculó los valores con precisión exacta. Por último, los resultados confirman que la posición y la distancia de los equipos afectan el sistema exactamente como lo predicen las leyes de Faraday y Biot-Savart. Gracias por su